buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de la introducción al análisis colombiano, el capítulo 1 que habla de la actividad económica general. El primer capítulo presenta claramente la esencia de la actividad económica de una sociedad. Se trata aquí de familiarizar al lector con la estructura de un sistema económico y su funcionamiento básico, a fin de que pueda interpretar la información que recibe cada día sobre los acontecimientos económicos del país y del resto del mundo y adquiera mayor capacidad de percibir los estrechos vínculos entre tales acontecimientos y otros fenómenos sociales. Vivimos en un mundo de grandes necesidades insatisfechas, pero en donde prevalece también la escasez de recursos para satisfacerlas. Un mundo en el que el ser humano diariamente enfrenta el hecho de que no puede tener todo lo que desea ni cuenta con los recursos y la habilidad suficientes para obtenerlos. Esto ha hecho que la humanidad desarrolle una actividad económica, es decir, que ponga su interés en satisfacer sus necesidades esenciales de alimento, vivienda, vestido, educación y salud con un sentido económico. Los bienes y servicios son un medio para satisfacer las necesidades humanas. Ambos se logran a través de ciertos procesos productivos o procedimientos técnicos que consisten en transformar o combinar ciertos elementos básicos denominados recursos productivos, factores o medios de producción. Los principales recursos, factores o medios de producción son la tierra, la mano de obra y el capital. Por capital entendemos aquí aquellos bienes producidos por el hombre que sirven para producir otros bienes. Por ejemplo, la maquinaria, el equipo y herramientas de trabajo de todo género. Pero hagamos una primera reflexión. Los recursos productivos de que dispone el hombre para producir determinados bienes o servicios en un periodo de tiempo son limitados. De cómo surge la actividad económica y destacando el sentido económico de las diferentes relaciones entre los miembros de la sociedad en desarrollo de esa búsqueda de satisfacción. Problema económico. La economía es una ciencia esencial social que estudia cómo las personas y la sociedad deciden o escogen racionalmente las formas de utilización de los recursos escasos entre las distintas alternativas para su uso. Si la escasez no existiera, nadie se preocuparía en desarrollar cierta capacidad para seleccionar las mejores formas de utilización de los recursos. No habría por qué economizar. Así, la existencia de la escasez nos plantea un problema económico, el de la necesidad de desarrollar la capacidad humana para escoger las alternativas de uso de los recursos productivos escasos que en mejor forma atienden las necesidades de los individuos y de la sociedad en su conjunto. Esto significa que se debe desarrollar cierta capacidad para definir lo que se ha de producir, la forma de hacerlo y de distribuir la producción entre la población. ¿Qué, cómo y para quién? Son preguntas que se deben contestar. La formación de un sistema económico. En primer lugar, aquellas extremadamente simples en que no se observa propiamente un sentido económico, pues se elaboran apenas lo estrictamente indispensable para mantener un nivel de subsistencia. Es una sociedad de autoconsumo. Es una sociedad cerrada al intercambio y en la cual las decisiones sobre qué y cómo producir dependen básicamente de la clase y cantidad de recursos de cada cual y de la capacidad individual para transformarlos y disponer de ellos o ponerlos a disposición de otros miembros de la sociedad. Entre las sociedades más simples encontramos aquellas orientadas a atender las necesidades más elementales de sus miembros. Son ante todo centros de consumo antes que centros activos de producción. Pero ¿cómo se desarrolla una sociedad simplemente de autoconsumo? Primera, la tradición y las relaciones familiares, es decir, el linaje y o descendencia, han determinado formas de organización económica. Dentro de este tipo tenemos algunos ejemplos como los del siglo XIX y siglo XV. Su producción eran de carácter natural y básicamente para el consumo propio. Realmente estaban orientadas a satisfacer las necesidades inmediatas de alimentación y vestuario, para lo cual la producción giraba en torno a la preparación del terreno, la siembra, la cosecha
denominación determinaban otras formas de organización económica. Dentro de este tipo tenemos también algunos ejemplos de autoconsumo, como es el feudalismo. La actividad económica estaba plenamente reglamentada y existía una organización directa de la producción y de su distribución con base en relación del señorío y vasallaje. Un ejemplo, el señor feudal asignaba las tierras cuyo producto le pertenecían, las tierras destinadas al sostenimiento de sus siervos. Estos, por su parte, debían pagar un tributo en trabajo en las tierras del señor y en muchos casos en especie según el producto de su parcela. Destaquemos un elemento común de las organizaciones económicas que hemos visto, que la producción y la distribución están perfectamente reguladas por la sociedad a través de normas y reglas de parentesco, de denominación y de sostenimiento o de su combinación. ¿Qué es una economía de mercado? En una economía de mercado, la producción se realiza para el intercambio. Las decisiones de qué y cómo producir ya no dependen de una sola autoridad, sino que es el mercado el que permite conocer los signos de abundancia y escasez de recursos o productos, o con mayor claridad los, los signos o señales de aquello que la gente quiere adquirir y de lo que efectivamente puede obtener con sus recursos disponibles. Un rasgo importante de que este nuevo tipo de sociedad es la libertad que adquiere el individuo para decidir sobre su participación en el proceso productivo a producción. Por tanto, comienza a desarrollarse para el intercambio mediante un procedimiento de eliminación a través de la libertad de cada persona. ¿Cómo se desarrolla una economía de mercado? Podemos ilustrar el surgimiento de esta nueva forma de organización económica tomando como ejemplo el lento proceso de reorganización social que se dio en Europa feudal, en donde el progresivo crecimiento o el intercambio comenzó a debilitar las condiciones de denominación y de poderío de la autoridad feudal. Veamos cómo en este proceso la especialización del trabajo, la libertad de acción y la decisión del individuo, la monetización de la vida, el reconocimiento del valor del trabajo humano para satisfacer en mejora de sus necesidades y el uso del sistema de precios constituyen los elementos fundamentales del proceso. Vamos a hablar sobre algunas formas como se desarrolló la economía. La primera fue por la evolución del intercambio que se hizo a través del trueque y el intercambio comercial. El trueque pues era por mercancía por mercancía. La monetización de la vida era mercancía por dinero y dinero por mercancía. Y algo ágil intercambio comercial. Era que del simple trueque o cambio de mercancía por mercancía se ha pasado al uso indefinido del dinero para intercambiar entre zonas, ciudades o países. Esto ha permitido agilizar el intercambio comercial entre regiones del mundo a través de muchos medios de transporte marítimo o aéreo. La monetización de la vida. El uso del dinero ha pasado a cubrir toda clase de actividades. El gráfico ilustra varias de ellas en nuestro país. Nos ha permitido comprar carros, casas, adquirir vestuario, alimento, calzado, entre otras. Vamos a hablar sobre la conclusión sobre el mercado como organización de la actividad económica. Entonces encontramos el mercado o la tradición o dominio. El mercado, la participación en el mercado la participación del individuo es totalmente libre. El producto del trabajo personal solo entra a formar parte del producto comunitario después de valorar su utilidad para la sociedad, o sea, su viabilidad para el intercambio. Y el trabajo de cada persona no es necesariamente útil para la sociedad. La utilidad del trabajo individual para la sociedad se genera solo después del intercambio. Y en la tradición o el dominio encontramos que la participación del individuo estaba determinada de antemano. El producto del trabajo personal desde el principio formaba parte del producto de la comunidad y desde el principio se sabía que el trabajo de cada persona sería útil para la sociedad. La nueva producción industrial. El éxito de la nueva actividad industrial radica en que los artículos que ahora produzcan no les resulten más costosos que lo que les resultarían si los compraran ya elaborados en el mercado. Primero, la
Nueva organización del proceso productivo impulsó una dinámica de perfeccionamiento e invento de instrumentos de trabajo que permiten sacar un mayor provecho del uso del esfuerzo de los trabajadores, al reducirlo en procesos regulares para orientar energías a la promoción de nuevas actividades. Esto contribuyó también en reducir el desperdicio de materias primas para lograr una disminución gradual y permanente del costo de producción y un incremento en la ganancia del empresario. De esta manera, la ganancia se genera no solo por la actividad mercantil de compra y venta de excedentes de producción, sino por una gran especialización y tecnificación del trabajo con lo cual se produce mejor, en mayor escala y con la posibilidad de abrir nuevos mercados al reducir considerablemente los costos y ofrecer las mercancías a precios menores. El mecanismo de mercado frente a la planificación como determinante de una organización económica. A manera ilustrativa nos referimos al caso colombiano, en que actualmente se dispone de un sistema de organización económica y social basado también en la combinación del uso de los beneficios del mercado y del control aplicados a través de una labor planificadora dirigida por el Estado. Este país de economía mixta se encuentra en un proceso de 49 desarrollos que aumenta y mejora el nivel de la industrialización al impulsar las actividades manufactureras con el respaldo de los sectores agropecuarios y mineros. Se trata de que la actividad económica se oriente a seleccionar y desarrollar aquellos procesos productivos que encuadren dentro de una organización y distribución de la producción que satisfagan las necesidades y requerimientos no solo del individuo, sino de la sociedad como el conjunto. ¿Cómo funciona un sistema económico? En términos generales, la base de la actividad económica está formada como el individuo y la sociedad deciden utilizar sus limitados recursos con el fin de lograr satisfacer sus necesidades de requerimientos. Este principio mantiene al individuo, sobre todo al dueño de los medios de producción, en un permanente proceso de selección de criterios y formas para combinar y distribuir estos recursos con el fin de producir bienes y servicios que la sociedad demande. ¿Qué puede lograr una acción planificadora centralizada por parte del gobierno? Una participación real en el mercado para corregir imperfecciones de los mercados y para atender las necesidades colectivas. También puede promover actividades económicas, también puede promover sectores económicos y redistribuir los ingresos. ¿Qué hay dentro de un sistema económico? Encontramos que está la producción, la distribución y el consumo. Están los factores de producción como la tierra, trabajo y capital. También encontramos los bienes y los servicios. Encontramos que está la familia, las empresas, la industria, la nación y los individuos. Y está también, pues todo esto en el primer cuadro lo podríamos llamar ¿qué hay dentro de un sistema económico? Está en la etapa de la actividad económica, que sería la producción, la distribución y el consumo. Están los elementos para producir, que serían los factores de producción como la tierra, el trabajo y el capital. Están los elementos para consumir, que son los bienes y los servicios. Y están las unidades de producción, que son los individuos, las familias, las empresas, la industria y la nación. Y también se encuentran las unidades de consumo, como son los individuos, la familia, las comunidades y las sociedades. ¿Qué es la producción? Es un proceso de buscar obtener un producto específico mediante la combinación de ciertos ingredientes o medios de producción identificados bajo tres categorías, como son la tierra, el trabajo y el capital. Según su naturaleza, estos tres recursos, insumos o factores de producción se identifican así. Los recursos naturales económicamente explotables o bienes que no pueden ser producidos por el hombre, sino que son aportados directamente por el medio. Segundo, por la población del trabajo humano. Y tercero, según los recursos producidos por medio del uso de una tecnología. Los factores de producción. Es un proceso productivo. Los elementos tierra, trabajo y capital se mantienen en permanente interacción y no actúan cada uno como independiente. Por ejemplo, el uso de los recursos naturales es el resultado de combinar el esfuerzo humano y el manejo del capital, o sea, de diversos instrumentos de trabajo. Pero es el hombre quien explica la existencia de un sistema productivo. Su trabajo se destaca como elemento fundamental de la actividad económica
pues ningún proceso productivo puede llevarse a cabo sin la intervención del trabajo humano. Es el hombre con su ansia de subsistencia y su capacidad de trabajo el que organiza y ejecuta la producción. Por eso la labor humana se considera por excelencia como un factor superior de producción. La cuantificación económica. Para que finalmente la actividad económica se vea orientada hacia el logro del bienestar de la humanidad, se requieren que tanto los individuos como la sociedad en su conjunto desarrollen cierta capacidad para satisfacer eficazmente sus necesidades y requerimientos. Es todo un proceso de aprendizaje que los diferentes agentes económicos y en especial los encargados de la planeación económica y social en un país deben seguir así. Deben conocer la clase y la cantidad de recursos disponibles para subsistir, las necesidades de sus habitantes y las posibilidades de satisfacer de acuerdo con las características sociológicas existentes en el medio ambiente en el cual se desempeñan. Para lograr este conocimiento se utiliza una serie de indicadores estadísticos, destacándose en los que describen el funcionamiento de un sistema económico. ¿Qué es el producto potencial de una economía? Es el que se podría obtener si el sistema utilizara todos los recursos productivos que dispone, situación casi inalcanzable. Este concepto es útil porque sirve como marco de referencia para establecer qué tan eficiente es el sistema económico al usar los recursos productivos de que dispone. De otro lado, el producto potencial puede aumentar si se amplía la capacidad potencial del sistema por aumento en los recursos productivos de que dispone. ¿Qué es el producto real de una economía? Este muestra lo realmente producido con los recursos que efectivamente han utilizado el sistema. Con base en su evolución se determina el crecimiento de una economía y los cambios en su estructura o composición. El crecimiento del producto real ilustra cuánto aumenta la capacidad de utilización de los recursos producidos disponibles y su seguimiento permite evaluar si realmente están logrando una relación técnica que lleve a cabo una combinación más eficiente entre ellos. Y para terminar, vamos a hablar de la contabilidad nacional. Las cuentas nacionales fundamentalmente relacionan el producto, el ingreso y el gasto de la economía, mostrando que son equivalentes entre ellos. El valor de las cantidades totales producidas en un periodo debe ser igual a la suma de los valores de las distintas clases de productos agrupados según su destino, y al valor de las remuneraciones que se pagaron a los factores que contribuyeron para producirlo. Aquí encontraremos un gráfico que nos habla de los sectores económicos, el cual se divide en 5, en el financiero, administración pública, sociedades y cuasi sociedades, hogares y exteriores. Estos 5 sectores económicos forman el sistema integrado de la contabilidad nacional, el cual se divide en dos, en cuentas nacionales y en cuentas financieras. Las cuentas nacionales nos hablan de la producción, de los ingresos y gastos y el capital, el cual la producción es el valor agregado, el ingreso y gastos es el ahorro bruto y el capital es el préstamo neto real. Las cuentas financieras nos habla de todo lo financiero, es decir, de las operaciones de medios de pago según la colocación de la financiación y otras. Las cuentas nacionales es igual al préstamo neto real y las cuentas financieras es igual al préstamo neto financiero. Estos dos lo que hacen es que se haga la capacidad del financiamiento, que es lo que nos suma, y también nos hace la necesidad de financiamiento, que es lo que nos resta. Entonces, es decir, que las cuentas nacionales son los que nos dan la capacidad de financiar y las cuentas financieras son las que nos dan la necesidad de financiamiento. Gracias. Capítulo 2. El dinero. En el segundo capítulo se explica el significado, las funciones y la evolución del concepto dinero a través de las continuas modificaciones que se han experimentado en la sociedad y se analizan sus nexos con el resto de la economía y la importancia de su control. A lo largo del capítulo se profundiza en las razones por las cuales se demanda dinero y cómo para atender esta demanda adecuadamente las autoridades económicas deben desarrollar todo un sistema de manejo monetario. Finalmente se explica cómo el exceso a la insuficiencia del dinero en un país puede o no afectar el proceso de crecimiento económico y cómo hay una serie de opciones en materia de política económica que permiten disponer de un sistema gubernamental
de regulación de la corriente monetaria para corregir cuando sea necesario estos ajustes. El origen y el desarrollo del dinero. No había ninguna división de trabajo, sino solo en el interior de cada familia, donde el hombre salía a pescar y cazar y la mujer se encargaba del fuego y la cocina y recoger algunos frutos cercanos a la casa. Desde allí se establecieron los mercados o lugares para exponer diversos productos para el intercambio. En un principio, el trueque fue la base de esta relación. Sin embargo, el resultado difícil era encontrar a alguien dispuesto exactamente a ceder a los excedentes de lo que el otro precisamente necesitaba, a cambio de lo que ese otro estaba en capacidad de ofrecer por necesitarlo también. Pronto se hizo sentir esta gran dificultad. La producción y las innovaciones se estancaban en la medida en que no se cumpliera con la frecuencia deseada a la famosa frase de alguien tiene lo que usted busca y alguien busca lo que usted tiene. El dinero y la mercancía. Las primeras formas de dinero mercancía fueron el ganado, pecus, tabaco, cueros y pieles, los collares de perlas, las conchas, ciertas piedras de aceite de oliva, cerveza y licores y algunos metales, etc. Incluso mujeres y esclavos. Sin embargo, muchos de los anteriores fueron perdiendo su carácter de medio de pago, dado que para servir como instrumento de cambio en cualquier lugar y tiempo debían ser elementos de aceptación universal o por lo menos de aceptación entre muchos. Asimismo, debían perpetuar o conservar su valor, ya que tenían que rotar un buen número de veces en la economía, manteniendo el poder de compra a través del mismo tiempo. Dinero metal. Con el paso del tiempo y la generalización de la actividad comercial, los metales preciosos, sobre todo el oro y la plata, desplazaron las otras formas de dinero mercancía y se constituyeron el instrumento monetario por excelencia. El uso del dinero metal duró varios siglos. Al principio el pago se hacía pesando el metal y estableciendo la cantidad requerida para tal cual sea la transacción. El valor de los productos se medía en peso o peso plata, en peso oro o peso plata, lo que no dejaba de ser un proceso cuidadoso y complicado de medición en el momento de hacer las transacciones. El oro-plata, la riqueza y el mercantilismo. Con el mercantilismo por primera vez se intentaba establecer relaciones entre el comercio exterior, el dinero y la riqueza de un país. Esta línea del pensamiento económico tenía una doctrina clara: las exportaciones traen riqueza, oro y plata a las naciones. Para esta época los mercantilistas señalaban cierta capacidad de las exportaciones para estimular la demanda y en general la actividad productiva interna de una nación y de las importaciones para deprimirla. Esta corriente de pensamiento económico llegó así a plantear que si un país no quiere tener depreciaciones económicas, debe acumular oro y plata al tener una balanza comercial favorable. Dinero papel. Los recibos expedidos por estas casas de cambio eran, por tanto, representativos del dinero metal depositados. En este hecho dio lugar al surgimiento del papel moneda. Las casas de cambio, que luego se convirtieron en bancos, empezaron a emitir una forma masiva de papeles o billetes que representaban el derecho u obligación sobre el metal depositado. Estos billetes resultaron ser un medio de cambio circulantemente muy conveniente y liviano y de fácil transporte y almacenaje y de gran divisibilidad. A diferencia del oro y la plata, los billetes no tenían un valor por sí mismos, sino por lo que representaba o lo que con ellos se podía adquirir. Estas condiciones determinaron que el papel moneda desplazaría al dinero metal. Crédito y dinero bancario. Se desarrolló así el principio bancario, mediante el cual los bancos podían emitir billetes para financiar negocios y también consumo. Sin embargo, los bancos no podían emitir todos los billetes que quisieran, puesto que ya había que reservar una parte del depósito sin prestar en previsión de eventuales retiros. El dinero que se prestaba no tenía que ser entregado necesariamente en oro y plata. Era más fácil para el banco y para los prestatarios entregar un préstamo también en billetes respaldados con el oro y la plata depositada. El dinero oficial. Por tanto, en este momento los antiguos billetes del banco son dinero oficial. De esta forma, que cuentan con la aceptación y el respaldo del gobierno,
Como muestra de ello, el gobierno lo acepta en el pago de impuestos y en general en el pago de lo que se debe al sector público. Ello garantiza su amplia circulación y su uso en cualquier tipo de operación financiera. El valor del dinero. Así, si hay demasiado dinero circulando en la economía, su valor será bajo con relación al que se observaría en una situación más equilibrada de este mercado, llevando a que con una unidad monetaria se obtengan menos bienes y servicios. Si por el contrario el dinero resulta insuficiente, más bienes y servicios se tendrán que adquirir con esta misma unidad monetaria. La autoridad monetaria. La autoridad monetaria es un sistema de banca central monopolizado inicialmente el derecho de emitir dinero y de determinar la magnitud que del mismo se mantendría la economía. En nuestros días, la banca central en general mantiene el monopolio de emisión, pero las decisiones sobre la magnitud de circulante que se deben mantener en el sistema son función específica de consejos, juntas o concesos técnicos con suficiente autonomía. Esa autoridad monetaria también se ha consolidado a través de un proceso evolutivo. Inicialmente fueron los proveedores del oro y luego los cambistas o guardianes del mismo quienes tuvieron una gran influencia en la irragación del dinero en la economía. El dinero bancario. El proceso evolutivo de las casas de cambio, que desembolsaban así en la formación de bancos comerciales, como entidades con la función básica de prestar los recursos que reciben en custodia, manejando en estas operaciones dinero oficial en lugar de oro. Así de depósitos metales preciosos se han pasado a construir depósitos en dinero oficial que hoy en día son transferibles por medio de cheques. De esta manera el cheque es una orden de pago representativo de una deuda que tiene el banco con el dueño del depósito, deuda que puede ser transferida de una persona a otra persona. Mediante la circulación de dichos documentos, el desarrollo de las diferentes transacciones del sistema, de esta forma vemos cómo los cheques han pasado a cumplir una función idéntica a los billetes al ser aceptados en todas partes. Los sustitutos próximos del dinero o los clasidineros. En un sistema económico existen diferentes patrones de ingreso y consumo, diversas estructuras de gastos y obligaciones y variados sistemas de pagos en la realización de transacciones mercantiles. Así, por ejemplo, unos consumen su ingreso mediante y no disponen sus excedentes. Otros consumen su ingreso parcialmente y usan el dinero u otros activos para mantener el valor de sus excedentes en el tiempo como base incluso para lograr incrementos en su consumo o riqueza futura. Otros comprometen su ingreso presente y parte del futuro en busca de la ganancia y usan para ello recursos ajenos en calidad de préstamo, y estos enfrentan niveles de gastos que requieren de una considerable disponibilidad de liquidez inmediata. Por lo tanto, dentro de un sistema económico se encuentran unos agentes económicos con excedentes y otros agentes económicos con necesidades de liquidez. Los intermediarios del mercado de capitales. Encontramos entre ellos las corporaciones financieras, que son aquellas que dan crédito principalmente a la industria, ya lo sean los sectores agropecuarios y los sectores de servicios, a plazos bastante largos. Encontramos las corporaciones de ahorro y vivienda, que prestan al sector que se dedica a la construcción y venta de vivienda también a plazos considerables. Están las compañías de financiamiento comercial, que son aquellas que financian fundamentalmente la adquisición de bienes de consumo durables, como carros, estufas, entre otros, y gastos corrientes del sector productivo o a mediano plazo. Las cooperativas de ahorro y préstamo, que atienden una demanda de crédito para consumo y para el pequeño productor. La demanda de dinero. La demanda de dinero para transacciones dependen mucho de estos desfases temporal entre entradas y gastos. Si las entradas y los gastos se dieran al mismo tiempo, no habría necesidad de guardar dinero en el bolsillo o en el banco por este concepto. El ingreso entonces es determinantemente importante de los cambios en la demanda del dinero. En segundo lugar, encontramos que las costumbres en los pagos que se hacen a los agentes económicos se constituyen otro determinante de la demanda de dinero. En el largo plazo, la demanda de dinero para transacciones depende del ingreso, del patrón de pagos y de gastos y del rendimiento de los activos distintos del dinero. ¿Qué es la oferta monetaria?
es el volumen de dinero que se encuentra disponiblemente en la actividad económica de un país en un momento determinado. Corresponde en su forma más simple al efectivo en poder del público y a los depósitos en cuanto a la corriente de la banca, que ya sean transferibles por medio de cheque. El sistema monetario son los bancos comerciales que operan para obtener ganancia, mientras los bancos centrales operan para lograr objetivos de interés económico generales, pues buscan a través de la regulación del dinero un ambiente monetario adecuado para respaldar el crecimiento y el desarrollo ágil de una economía. La creación primaria del dinero. La liquidez primaria que genera el sistema se distribuye y maneja en dos cuentas del pasivo monetario que figura en el balance del Banco Central. La primera es el efectivo o dinero de bolsillo, que son los billetes y monedas, y la segunda es la reserva bancaria, la cual corresponde a una porción de gran total de depósitos que la banca comercial recibe del público cuando éste prefiere utilizar sus servicios para mejorar su liquidez. Dicha reserva presenta esta porción de depósitos bancarios que no pueden prestarse, sino que mantienen como recurso de disponibilidad inmediata para atender eventualidades retiros de depósitos que hagan los clientes en la banca. El porcentaje mínimo de los depósitos que los bancos comerciales deben mantener en el Banco Central se conoce como encaje bancario. Un ejemplo de encaje bancario es que si la reserva establecida es del 30%, cada banco comercial debe mantener el 30 centavos de cada depósito en el Banco Central por cada peso que haya recibido del público en el depósito. Se debe considerar, vamos a hablar de la política monetaria. Se debe considerar que la política monetaria, dentro de un marco general de regulaciones, que con el uso combinado de las diversas formas de manejo de una economía se ajusta a las condiciones y circunstancias específicas de cada país a fin de lograr un sistema estable y dinámico. Las políticas combinadas y congruentes en el campo monetario, fiscal, de precios y salarios, de empleo y comercial exteriores serían las más importantes. El control monetario se ejecuta con base en la definición de una estructura en conjunto de mecanismos para mantener una oferta de dinero que permitan lograr a nivel de actividad económica que se desea en un país. El manejo de estos mecanismos no es simple, pues debe adecuarse a las características muy particulares de cada economía. Por eso el grado de control que se logre sobre cada oferta de dinero en cada país depende de la capacidad de sus autoridades para hacer un manejo monetario acorde a las condiciones especiales que imperan en cada sistema. La política monetaria adecuada requiere que las autoridades monetarias tengan una clara visión de las circunstancias por las cuales atraviesa el país y la visión global de sus problemas y posibilidades, no solo dentro de una perspectiva doméstica, sino de carácter internacional. Para su aplicación deben evaluar permanentemente la eficiencia de los controles monetarios en general de los mecanismos de la política monetaria disponibles, con miras a determinar, aunque sea en forma aproximada, la capacidad de control que mantienen sobre la oferta de dinero. ¿Quién ejecuta la política monetaria? Fundamentalmente el Banco Central, entidad que utiliza serie de instrumentos básicos para desarrollar esas actividades. Veamos cuáles son. Las actividades son cambio en el requisito de encaje, cambios en la tasa de descuento y las operaciones de mercado abierto. La banca central. Para concluir, vamos a hablar de la banca central, el cual es un sistema formal que lleva más de 60 años. Surge como tal con la creación del Banco de la República como Banco Central Colombiano, el cual nació en los primeros años de este siglo como respuesta a la necesidad de controlar en el país que una entidad pusiera orden al proceso de emisión. En los años 60 surge otra innovación fundamental, pues aparecen diversos movimientos de opinión sobre la convivencia para los desarrollos monetarios, crediticios y cambiarios, de asignar la función interventora del Estado a una corporación pública distinta a la Junta Directiva del Banco de la República. Los argumentos se basaron en las características mismas de la función reguladora de los flujos monetarios, que lo identifican como una función pública relacionada con la potestad estatal de dirigir la economía, bajo la concepción de que el manejo monetario, combinario y crediticio solo deben intervenir intereses que busquen el bien colectivo bajo criterios exclusivamente técnicos. En 1963 es así como se crea la Junta Monetaria, la cual es constituida por el ministro de Hacienda y Crédito Público, quien la preside, el ministro de Desarrollo, el ministro de Agricultura, el gerente del Banco de la República, el director del Instituto Colombiano de Comercio Exterior, el jefe del Departamento Nacional de Planeación.
Las funciones que actualmente ejerce el banco son una muestra del desarrollo alcanzado a lo largo de sus años de funcionamiento. Veamos en qué consiste. Vamos a nombrar solamente dos. La primera es el derecho exclusivo de emisión. El Banco de la República ejerce la facultad de emisión por delegación de la Nación. Esa delegación se hizo previamente autorizada del Congreso y por medio de varios contratados. Segundo, el apoyo al desarrollo científico, cultural y social. El nivel profesional de la estructura operativa del banco ha permitido simultáneamente apoyar el desarrollo científico, cultural y social del país a través de la creación de las fundaciones destinadas a seleccionar, estimular y financiar investigaciones en las áreas de las ciencias, la tecnología, las humanidades, la antropología, la arqueología, la educación y la salud. Además, han participado en la prestación del rescate del patrimonio cultural y en la creación de estímulos a su desarrollo mediante la administración y creación de museos especializados. En 1968, vamos a destacar para finalizar cómo toda esta actividad del Banco de la República lo pone en relación con los diferentes sectores económicos y con las diferentes regiones del país. Es así como el banco tiene una estructura administrativa que consta en una oficina principal en Bogotá y de sus 28 sucursales y 4 agencias de compra directamente administrados por él a lo largo de todo el país. Otra de las funciones que tiene el banco es el banquero, agente fiscal, fideicomiso del gobierno. El Banco de la República cumple con estas funciones a través del manejo y de cuentas corrientes de la nación, de la recaudación de ciertos impuestos, del manejo de títulos, valores del sector público y de varias formas de apoyo a la actividad económica del gobierno. El banco, cuando la ley 10 autoriza, actúa como prestamista del gobierno. Normalmente ello se hace para facilitar a este dinero con el cual pueda atender sus gastos mientras se reciben los pagos por impuestos a los préstamos interiores o externos. Muchas gracias.